FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Vecinos de Quintero le responden al presidente Piñera tras protesta por su visita a la bahía por la contaminación. No somos violentistas. La oposición insiste que no rechazó reajuste al salario mínimo, sino que el plazo para volver a negociarlo. Ministro del Trabajo llama a buscar un nuevo acuerdo tras veto presidencial. Trabajadores del Servicio de Impuestos Internos hoy en paro nacional contra el proyecto de ley de la moneda de modernización tributaria. Anuncian rebaja inmediata del 20% de las tasas de embarque en los vuelos. Economía asegura que la medida incidirá en la disminución del costo de los pasajes aéreos. Cobre registra leve baja hoy en la Bolsa de Metales de Londres. Precio del metal rojo ayer martes tuvo un repunte e hizo también bajar el dólar. Y en el deporte, Colo-Colo se juega el partido más importante en los últimos 20 años, dijo Héctor Tapia. El entrenador ya definió el equipo que saldrá esta noche a jugar su paso a cuartos de final de Copa Libertadores ante Corinthians. FTC Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La 1 de la tarde y 1 minuto acá desde las oficinas centrales de la Federación de Trabajadores del Cobre en la avenida General Bustamante al 627 en la comuna de Providencia en Santiago de Chile. Para todo el mundo a través de la página www.ftc.cl. También la transmisión online que hacemos a través de nuestras redes sociales. 16 grados acá en Santiago, cielos despejados. Hubo algo de bruma. También en el día de ayer, recordemos, algunos simulaban que parecía Londres. Un rato Santiago en la jornada de martes, pero hoy miércoles está más agradable la temperatura, ya comienza a darse los aires primaverales, algunos brotes también que se están dando en la naturaleza dan cuenta de la llegada de la próxima estación, por ahí por el 20-21 de septiembre próximo. Bueno, la humedad relativa en el ambiente, 56% en la capital de la República. ¿Qué pasa en las divisiones, en los lugares donde están ustedes? Nuestros trabajadores del cobre, los sindicatos que están reunidos en esta Federación de Trabajadores del Cobre, les contamos que Calama a esta hora presenta 21 grados, va para 25 de máxima, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, dice la Dirección Meteorológica en esta jornada, cielos absolutamente despejados. Mientras que en Antofagasta, en la portada de Antofagasta, en toda la costa y litoral norteño, hay 15 grados a esta hora, va para 16, cielos con algo de nubosidad parcial, pero brilla el sol en la parte norte, en la división norte, donde recordemos está la explotación de Chucky, de Radomiro Tomic, el ministro Ales, también Gabriela. ¿Qué pasa en la división andina, la precordillera de los Andes, ahí muy cercano al Paso de los Libertadores, Saladillo, 23 grados de máxima, dice para San Felipe, lo mismo para los Andes, con cielos absolutamente despejados, 21 grados a esta hora, dice la Dirección Meteorológica. Y nuestros ojos, nuestra atención desde muy temprano en esta semana ha estado en Quintero, y ahí en la bahía también hay 15 grados a esta hora, una máxima de 16 con cielos con nubosidad parcial. Un saludo a todos los trabajadores de la división Ventanas. Ya estaremos hablando del comunicado de la Federación de Trabajadores del Cobre, que ayer hizo su voz sentir también para la opinión pública, y lo que está sucediendo con este cabildo abierto que se ha instalado en la Plaza de los Deportistas, ahí en Quintero, y que da cuenta también de las exigencias que tienen los habitantes luego de la presencia también del propio presidente Sebastián Piñera, y una incidencia ahí que hubo de seguridad, donde se hizo una protesta bien radical, agresiva, y que dio cuenta de la rabia, de la frustración de los ciudadanos en esa zona. ¿Qué está pasando en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, la que reúne a nuestra división sur, la división Teniente? Hay 16 grados, va para 17 de máxima en la región de O'Higgins, ahí en Rancagua, Machalí y toda la zona. Y nuestro saludo afectuoso a todos los trabajadores de los sindicatos de Teniente. Van a tener una tarde con algo de nubes, pero brillando el sol, con una máxima, como les digo, de 17. Ojo, para mañana en Rancagua, Machalí, vienen las lluvias, se anuncian lluvias
a partir de la media mañana del día jueves 30, también todo el 31 de agosto, con una máxima solamente de 14 y una mínima de 7 grados, hasta 6 puede bajar la mínima según la dirección meteorológica. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en esa zona mientras comenzamos a revisar las noticias más importantes, las que actualizamos en este boletín de noticias de FTC Noticias. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, yo les comentaba de lo que había sido esta declaración que usted en nuestra transmisión ha escuchado en voz de nuestro locutor oficial, de nuestro hombre de radio, Eduardo Álvarez, durante toda la jornada de ayer, como expresión de molestia de la Federación de Trabajadores del Cobre, y hoy ya lo hacemos en carácter noticioso. Vamos a leer la declaración de la Federación de Trabajadores del Cobre, del Consejo Directivo Nacional. Dice que a propósito de la compleja situación medioambiental en las comunas de Puchuncaví y Quintero, y a partir del reconocimiento por parte de la Intendencia de Valparaíso de un error numérico en la información entregada al Ministerio del Medio Ambiente por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Quinta Región o de la región de Valparaíso, la Federación de Trabajadores declara que lamenta y critica la falta de rigurosidad en la información oficial entregada por las autoridades gubernamentales respecto al origen de los graves episodios medioambientales ocurridos la semana pasada en la zona. Esta información distorsionada respecto a los agentes contaminantes genera incertidumbre, dice la FTC, y confusión en la ciudadanía y en el mundo parlamentario además. Por lo mismo, emplazamos al gobierno a corregir este actuar erróneo frente a una situación que amerita la mayor responsabilidad de las autoridades que se suponen competentes. Aclaramos que, contrario a lo que especula en su error numérico la Seremi de Salud de Valparaíso y algunos parlamentarios de la República, División Ventanas de Codelco cumple con las normas medioambientales exigidas en nuestro país y ha realizado las inversiones en tecnología que permite una producción limpia, eficiente y sobre todo respetuosa con el medio ambiente y con la comunidad, con quienes empatizamos y comprendemos el agobio y legítima preocupación de la ciudadanía por esta grave situación que impacta directamente en la salud de las personas. Firma esta declaración de crítica de falta de rigurosidad del gobierno para manejar la crisis en Quintero, el Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Esto se suma a lo que hemos conocido en la jornada de ayer, ya por la noche. Yo lo que les decía, esta instalación de al menos 5 días de un cabildo abierto en Quintero. Esto es porque los ciudadanos de esa localidad, también los de Puchuncaví, han resuelto hacer un petitorio de 4 exigencias al gobierno y donde uno de sus voceros ha manifestado su oposición a que el presidente Sebastián Piñera ayer, cuando visitó sorpresivamente el lugar, dijese después de manifestaciones de protesta, de repudio, de molestia de la ciudadanía a la figura presidencial, que estos eran violentistas foráneos. Este dirigente ha dicho textual: somos nacidos y criados en Quintero, no somos violentistas. Bueno, la noche ya de este martes, los vecinos de Quintero resolvieron pernoctar por al menos 5 días, dice la Agencia 1, la que nos provee de noticias para este boletín, en la Plaza de los Deportistas en Quintero, y elaboraron un petitorio con 4 exigencias inmediatas que este miércoles están resolviendo si son entregadas al Comité Operativo de Emergencias, que lidera el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, o los trasladan como exigencia a Santiago directamente al Palacio de la Moneda. Sebastián Santos es uno de los 4 voceros rotativos que están autorizados a expresar las decisiones colectivas de los vecinos organizados y le respondió al presidente Sebastián Piñera por esta locución de que eran violentistas foráneos. Santos dijo a Agencia 1 que yo soy nacido y criado en Quintero, al igual que mi padre, sus hermanos y mis abuelos. El señor Piñera quiere bajarle el perfil al conflicto social que acá se ha desatado al decirnos violentistas, porque eso no somos. Somos gente que por más de 57 años vivió en silencio un drama y una silenciosa enfermedad, donde cada día sabemos de alguien que murió o está muriendo por la contaminación, expresó el dirigente. El vocero Santos explicó que es una politiquería decirnos violentistas, cuando en realidad los vecinos que nos hemos organizado acá somos la voz de las comunas de Quintero y Puchuncaví, y lo que pasó este martes por la tarde con el señor presidente es simplemente la rabia de todos nosotros, porque ahora están intoxicando a nuestros hijos.
enfatizó el vocero. El dirigente calificó los anuncios del presidente Piñera como medidas falsas e insuficientes, donde no vemos los detalles, y además se asegura que la contaminación se parará en 4 meses, cuando ha estado así por 57 años, expresa Santos. En esa medida que este dirigente ha señalado que la petición o el petitorio de 4 puntos inmediatos que tienen son: primero, la paralización de las faenas de todo el cordón industrial costero hasta que se determine qué empresa o empresas son las responsables de la emisión y emanación de gases contaminantes. Segundo, que se elimine la facultad del uso de suelo de las llamadas áreas de amortiguación para la utilización industrial, que comprenden unas 500 hectáreas, donde supuestamente desde el año 2006 se construirían áreas verdes. Tercero, que se cree una zona franca energética donde se subsidie el cobro de la energía eléctrica para los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Y cuarto, que se modifique de inmediato el estatus o estado de complejidad del Hospital de Quintero para que se desarrollen las áreas de oncología, esto es el combate al cáncer, neurología, todas las enfermedades que tienen que ver con el cerebro y sus consecuencias, y toxicología, todo lo que tiene que ver con la contaminación, como áreas médicas que permitan atender a las miles de personas afectadas por la contaminación en estos más de 50 años de explotación industrial en el borde costero. Palabras entonces que quedan de los vecinos de Quintero. No somos violentistas, le responden al presidente Piñera. El gobierno insiste que hasta ahora lo que ellos tienen demostrado es que las emanaciones supuestamente provendrían de la factoría de la empresa nacional de petróleos. Lo desmiente los mismos directivos que son parte designada del gobierno en esa empresa pública, y también los trabajadores de los sindicatos unidos de NAP. Veremos hasta dónde llega este conflicto social que sencillamente se ha tomado a la agenda, el conflicto y la crisis ambiental de Quintero, que es parte de las noticias que han marcado esta jornada y también las jornadas previas de lunes y martes, con esta declaración que ha tenido la Federación, además de Trabajadores del Cobre, defendiendo el trabajo de la división Ventanas y sus trabajadores de Codelco. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, en el día de ayer, por la tarde-noche, se conoció que definitivamente el gobierno utilizó la herramienta presidencial del veto para que no se aprobara o no se, en definitiva, promulgara el reajuste como estaba considerado. Hagamos un poco de historia, breve historia. El gobierno había hecho una presentación que fue paso a paso modificada en el Congreso, tanto en la Cámara, el Senado y luego en una comisión mixta de ambos. Por lo tanto, es el Congreso el que propone que el reajuste quede de 286.000 pesos a partir de este viernes o del próximo día sábado, que se hace vigente el día lunes como día hábil, y luego 300.000 pesos a partir del 1 de marzo del 2019. Pero ¿cuál es la diferencia con el gobierno, con la moneda? Que se vuelva a negociar el reajuste el 2020. ¿Por qué viene el problema ahí? Que el 2020 es un año electoral municipal. Comienzan las renovaciones de las 345 comunas más la Antártica de las autoridades locales, y eso podría traer consecuencias en el resultado electoral, decían muchos, y por lo mismo el gobierno no quería aquello, sino que quería que el reajuste quedara extendido hasta el 2021, donde se iba a aportar 317.000 el año 2020 y 301.000 el año 2019. Eso la oposición lo rechazó. Decía que un año de no negociación por solo 1.000 pesos era sencillamente ridículo. Esto es la plurianualidad, esto es la temporalidad que se había planteado, esta es la divergencia, no cuánto era o no el reajuste. El reajuste estaba aprobado, el tema era cuánto era el plazo para negociar ese reajuste. Es muy distinto negociar un reajuste a 2 años, como había sido la metodología con los gobiernos anteriores, como fue la propuesta desde Hacienda cuando era el mandato de la segunda administración de Michelle Bachelet, y ahora el gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera quería que ese plazo de negociación fuera de 3 años. Bueno, eso lo rechazó el Congreso por tener mayoría opositora, y eso fue lo que de definitiva llevó a que el gobierno utilizara un veto para rechazar el reajuste aprobado. Por lo tanto, el reajuste sí está aprobado, lo que no está aprobado es el plazo de negociación por parte del gobierno y se utiliza el veto. Por lo tanto, hasta el día de hoy no hay reajuste mínimo al salario. Es decir, todos los trabajadores
más vulnerables de nuestro país, los que hacen los servicios de aseo, las personas que terminan en su primera experiencia laboral, y todas las regulaciones que se hacen a partir del seguro y el salario mínimo, con todos los seguros y subsidios familiares, no van a haber reajustes por esta falta de acuerdo político. Es por esto que ayer ya se le hacía y se le consideraba por parte de los periodistas del Congreso al ministro del Trabajo que la divergencia no era el reajuste, que la divergencia era el plazo de negociación. Eso lo señalaba una y otra vez el ministro Monkeberg, que no era así. Pero hoy ha salido el ministro Monkeberg a pedir que se dé una instancia de acuerdo y el gobierno de aquí, por ejemplo, a esta tarde o mañana anuncie que va a encomendar un nuevo proyecto de acuerdo y se pueda votar lo antes posible. También en un Twitter ayer el ministro secretario general de la Presidencia, que es el formalmente encargado de la relación del gobierno de la moneda con el Congreso, planteaba que este era el reajuste real más importante de los últimos años, pero obviaba nuevamente el tema del plazo de la negociación, es decir, que no era a 2 años, sino que era a 3. Y por lo mismo es que esta situación queda ahí en veremos. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Y ya también lo informa Agencia 1 en su paleta de informativos, es que el gobierno y el ministro Monkeberg están planteando que aquí hay un obstruccionismo, que la oposición no quiere llegar a un acuerdo sobre la plurianualidad y que primaron otros intereses, dijo Monkeberg en entrevistas radiales. No hubo la suficiente voluntad de acuerdo, pero yo no pierdo la esperanza de que se logre en los próximos días a través de un nuevo proyecto. Cuando uno veía a otros parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, que hasta el final, y me consta a mí porque yo conversaba con ellos, hicieron esfuerzo para que esto terminara en un acuerdo, lamentablemente esos parlamentarios fueron minoría, tanto en ambas cámaras, y primó lo otro, según el gobierno, que además ayer por la tarde-noche hizo una verdadera escalada comunicacional en redes sociales. Fueron tanto las cuentas de las organizaciones públicas como las cuentas particulares de los intendentes la que una y otra vez manifestaron sus reparos al respecto. Bueno, eso hoy está en stand-by, está en veremos, no se ha comunicado qué va a ocurrir con aquello, pero sí se habla de una situación y de un desacuerdo bien grande que tiene el gobierno con el Congreso, que está afectando a los trabajadores, y por lo mismo el llamado es a que eso se solucione cuanto antes. Veremos qué ocurre con aquello, mientras también hay movilizaciones de trabajadores en otras áreas, que será parte de los comentarios y de la rueda informativa que tenemos en esta edición de FTC Noticias. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, yo les decía que los trabajadores están movilizados, esto por en el área principalmente de los servicios de impuestos internos. Es una paralización que se desarrolla de amplia gama, que se ha conocido también que los trabajadores han llegado hasta el Palacio de la Moneda a dejar una carta, rechazan la modernización tributaria, dicen, por ejemplo, que esta lógica de un defensor del contribuyente está obviando las labores funcionarias, y los trabajadores han convocado a este paro que se ha desarrollado durante toda esta jornada. Si usted ha tenido que hacer alguna diligencia, algún trámite en servicio de impuestos internos, se ha encontrado con un portazo, porque los trabajadores no están atendiendo a público. Bueno, el Ministerio de Hacienda ha respondido ante esta acusación de que el proyecto de ley denominado modernización tributaria debilita el rol fiscalizador de los trabajadores, porque dice, modifica el código tributario, la ley de renta, la ley de IVA, el impuesto a las herencias, la ley de donaciones, y por lo mismo además se rechaza enérgicamente esta defensoría de los derechos del contribuyente a expensas de impuestos internos y del Tribunal Tributario Aduanero, con traspaso de funcionarios a este respecto. Ha sido el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el, podríamos decir, responsable político de impuestos internos, quien ha respondido a los trabajadores. Ha dicho que estos cuestionamientos son inoportunos porque aquí se refuerza el rol fiscalizador del servicio y no se quitan atribuciones. Se definen mejor los temas, ha dicho Larraín, supuestamente ante reparo de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos. Se hizo un llamado a los trabajadores a que se interioricen sobre el proyecto y sus detalles y no ejerzan medidas de presión y fuerza, como ha sido este paro nacional que tiene suspendidas las atenciones a público y la tramitación de las solicitudes a impuestos internos durante toda esta jornada en vista de esta movilización de los trabajadores. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información.
Bueno, usted lo sabe, ha sido uno de los lugares de la economía chilena, también del transporte público, que más ha crecido exponencialmente en nuestro país en las últimas décadas. Estamos hablando del tráfico aéreo, la cantidad de personas que tenemos la posibilidad, el privilegio, quizás que era hace 3 décadas, hoy ya es casi algo muy normal, de viajar de norte a sur del país y también hacia el extranjero en distintas líneas aéreas. Y en vista de eso es que hoy el Ministerio de Economía y su titular, José Ramón Valente, ha hablado de un beneficio directo al bolsillo de las personas. Este es el anuncio del Ejecutivo de una reducción importante en las tasas de embarque, tanto nacionales como internacionales. Para muchos, un anhelo histórico de la industria aérea. Ya hay algunas críticas y otros dicen que sencillamente es otro guiño más a los empresarios aéreos, porque la rebaja de tasas no privilegia o no señala, por ejemplo, mejorar las condiciones de los trabajadores que transportan las maletas, por ejemplo, todo lo que significa el transporte de esos utensilios que son los propios para un viaje, y también las condiciones de seguridad para los vuelos. Bueno, se trasladó Valente hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago y ahí explicó que se trata de una rebaja inmediata del 20% en las tasas de embarques nacionales, que va a ser seguida de bajas adicionales el 2019 de 10% y el 2020 de 10% más. De esta manera va a haber bajado 40%, que por el IPC va a traducirse en una rebaja de 30% hasta el 2020, ha asegurado Valente. Dijo, por ejemplo, que en pasajes en algunas rutas muy voladas en Chile va a haber una baja de hasta un cuarto en el valor que tienen los pasajes. Por ejemplo, para nuestros amigos de la División Norte, los que viajan a Calama, los que viajan a Antofagasta, eso debería estar demostrado próximamente. Por ejemplo, se habla de la ruta Santiago-Antofagasta. Vamos a tener una ruta de reducción, dijo Valente, del pasaje aéreo que pagan los cientos de miles de chilenos que usan esa ruta, del 15% cuando se haya implementado totalmente la medida, es decir, al 2020. Respecto a las tasas de embarque internacionales que se pagan al hacer ingreso a Chile cuando después de un viaje de más de 500 kilómetros se efectúan, van a ser reducidas de $30 a $26, mientras que el 2019 y el 2020 van a tener bajas significativas entre $25 y $24 para el 2020 respectivamente. Para el ministro, la razón principal que ha motivado a que el Ministerio de Hacienda estudie esta medida es que la actual situación de las tasas era anómala. Nos enfrentamos a una realidad anómala, dijo Valente. Vemos que una industria dinámica como es la industria de la aviación ha permitido que con la competencia haya entrada de nuevos actores, donde han bajado en 43% los pasajes aéreos en la última década, pero al mismo tiempo hemos visto caer 43% el precio de los pasajes, y por lo mismo las tasas de embarque sencillamente se habían mantenido en un 28% en este lapso. Es una situación anómala que queremos corregir, asegura Valente. Hoy día tenemos tasas de embarque que representan un tercio del valor de la gente en su pasaje, y eso no tiene sentido. Así, por lo tanto, insistió, un vuelo Santiago-La Serena tiene una tasa de embarque que representa, por ejemplo, 3 o hasta 5 veces el valor del ticket. Esto es, por ejemplo, cuando uno logra promociones y logra un viaje de hasta 2.000 pesos a La Serena, pero la tasa de embarque vale 9.000. Era algo medio irrisorio, pero se ha explicado por parte de los equipos de seguridad, la Dirección General de Aeronáutica Civil y también de los sindicatos de las líneas aéreas, que esa tasa de embarque paga a la persona que a usted le traslada la maleta, paga a la persona que revisa la seguridad del avión. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo eso no termina deteriorando ese servicio y, en definitiva, exponiendo a los pasajeros a posibilidades de riesgo en la seguridad aérea. Veremos si hay una correlación entre esa tasa de embarque rebajada y que se mantenga la seguridad aérea, porque evidentemente todos queremos viajar y disfrutar cuando es de placer ese viaje, o cuando es de trabajo, sencillamente llegar al lugar de trabajo sin inconvenientes, sin atrasos, sin retardos, porque hay algún tipo de afectación económica a ese trabajo también, porque hay trabajadores detrás de ese traslado en la seguridad aérea. Veremos qué ocurre con todo aquello, pero para muchos al parecer es una muy buena noticia esta rebaja de tasas de embarque, que llegaría hasta el 20% en caso de concretarse de aquí al año 2020. FTC Noticias. Toda la información ahora. Bueno, hay una situación, antes de ir con la estadística, como todas las jornadas del cobre, que ha sucedido en la jornada de tarde-noche de este martes. Nuevamente han aparecido 2 grupos denominados
de ataques informáticos o de hackers o de estos supuestos piratas informáticos. Ha hablado esta mañana muy temprano la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Todo esto porque se hablaba de la filtración de distintos datos de bancos como el Banco Estado, Banco Falabella, Banco Santander, también la lista de miles de empleados de esas instituciones. Bueno, la SBIF, que este organismo fiscalizador que tiene la ley chilena de bancos, ha dicho que las nuevas filtraciones de datos tienen que ver por un intento de alarma pública, ya que sería la finalidad de las filtraciones, pues no hay hasta ahora fraudes registrados. Ha detallado que el ingreso a la base de datos de, por ejemplo, DICOM, o esta empresa privada que da cuenta de los deudores, solamente fue una lista relacionada con el servicio electoral de la comuna de Curanilahue, y que por lo mismo ha solicitado Mario Farren, el superintendente de bancos e instituciones financieras, que las entidades bancarias que supuestamente se han visto afectadas aceleren los planes para la modernización de la tecnología con la que operan las tarjetas de crédito y vayamos a una tercera clave o tokenización, como se conoce este proceso informático. Es una medida para que los operadores de tarjetas estén listos y es una tecnología que permite reducir significativamente el fraude en compras no presenciales, que hasta ahora serían las 80% de las situaciones de fraude que se han denunciado. Veremos si eso ocurre. Además, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha salido al paso, ha dicho que están trabajando intensamente para evitar estos ciberataques y reforzar la ciberseguridad. Estamos trabajando intensamente. Se ha nombrado un delegado presidencial, que es Jorge Atton, que fue, recordemos, subsecretario de Telecomunicaciones en su minuto, para que se envíen los proyectos de ley y mejorar nuestra institucionalidad y la creación de penas para estos nuevos delitos informáticos, en este caso el de la alarma pública que ha dicho la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. FTC Noticias. Bueno, yo les decía, el cobre hoy tuvo una segunda jornada esta semana, porque el día lunes hubo feriado en Londres por la fiesta de cierre de verano en el continente europeo, en Gran Bretaña, y hoy, este miércoles, ha caído un 0,87% en la bolsa de metales de la capital británica. Ha cortado una racha de 3 jornadas al alza, la del viernes, la de ayer, bueno, la del lunes, que se mantuvo por este feriado. De esta manera, el metal rojo se transó en $2,75 la libra, según entregados los datos por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, y que además la materia prima, el commodity, tuvo ganancias por 3,8% entre viernes y martes. Bueno, estas pérdidas ha hecho que el promedio se mantenga en 2,73 y hay una leve baja en la anualidad a $3,04, según se detalla en el reporte de las principales oficinas económicas. La leve caída experimentada por el cobre se da en medio de la inquietud global por los nuevos aranceles que impondría Estados Unidos en septiembre a los productos provenientes de China. Sigue siendo el tema China-Estados Unidos algo que está incidiendo en el precio del metal rojo, para nosotros algo directamente proporcional a la productividad y el gran trabajo que hacen los trabajadores de nuestras distintas divisiones de Codelco, de los cuales por eso informamos día a día qué ocurre con el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Vamos a una más amable, pero que no tiene menos nerviosos a los fanáticos, a los hinchas del principal club deportivo del fútbol chileno, hay que reconocerlo, es Colo-Colo. Y porque recordemos, el lunes por la tarde, el plantel, Héctor Tapia, su cuerpo técnico, ya está en Sao Paulo, la ciudad la más grande de Brasil. No es la capital, que no le metan cuentos. La capital de Brasil es Brasilia, es la capital política, administrativa, económica y judicial. Pero Sao Paulo se le llama la gran capital económica de Brasil, del gigante sudamericano, y ahí está uno de los equipos más grandes de Brasil y para muchos del mundo por la cantidad de hinchada. Se llama el Corinthians o el Timao, como le dicen los paulistas. Bueno, hoy juega Colo-Colo con el Timao, con Corinthians, a las 21:45, transmisión de la televisión por cable internacional, y Colo-Colo se prepara para ese juego. ¿Qué es lo que ha dicho Tapia? Que es el partido más grande que va a jugar, o el más importante que va a jugar Colo-Colo en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque Colo-Colo desde 1997 que no estaba en esta instancia, este duelo de octavos de final,
que podría generar que Colo-Colo, porque ganó hace ya 3 semanas 1-0 acá en Santiago, podría pasar a cuartos de final si logra un empate o hasta un triunfo. Así son los más optimistas en el plantel albo, también en la hinchada alba. Es a las 21:45 ante Corinthians, octavos de final de la Copa Libertadores. Los albos vencieron al Timao en el encuentro disputado en Pedrero con ese solitario gol de Carlos Carmona, recordemos, después de un rebote ahí en el área de Corinthians, y que eso sí ha señalado para muchos el mejor partido dirigido por Tapia, por las múltiples ocasiones que desperdiciaron los colocolinos en esa jornada. Según se señala, solamente Colo-Colo tendría una duda respecto de si ingresa Esteban Pavés por Lucas Barrios. Duda respecto de, por ejemplo, lo que fue la formación de Colo-Colo para el Superclásico, que ganó por 1-0 también en el recinto de Macul, en el Estadio Monumental, el sábado, con toda la polémica y la violencia que ya habíamos conocido, pero que ganó deportivamente a la Universidad de Chile. Así, hasta ahora, dicen los reporteros allá en el lugar, que Colo-Colo formaría con en el pórtico Agustín Orión, en la defensa Julio Barroso con Matías Saldivia, además de Juan Manuel Insaurralde, también en el grupo de volantes Carlos Carmona, Claudio Baeza, Óscar Opaso, Damián Pérez por la izquierda, Jorge Valdivia como el hombre de la salida, Lucas Barrios, pero ahí habría que ver si juega solamente con un delantero como sería Esteban Paredes, o con Lucas Barrios, o ingresa Esteban Pavés. Esa es la única duda hasta ahora, hasta la tarde-noche, que la vamos a conocer, pero hasta ahora esa sería la formación de Colo-Colo, mientras que Osmar Loz, el técnico del Timao, el técnico de Corinthians, está esperando si juega o no el super arquero de los paulistas, Casio, si no sería Palter. Corinthians formaría con Fagner, Pedro Enrique Adriano, Danilo Avelar, Ralph, Douglas, Pedriño, Jadson, Ángel Romero y Clayson. Todo esto, además, con una cuota internacional. El árbitro del encuentro va a ser nada más y nada menos que el argentino, ex policía y ex árbitro de la final del mundo de la Copa en Rusia 2018, Néstor Pitana. 1:31 p.m. Resumen en FTC Noticias. Se lo decíamos, los vecinos de Quintero le responden al presidente Piñera tras las protestas por su visita este martes a la bahía por la contaminación. No somos violentistas. La oposición insiste que no rechazó reajuste al salario mínimo, sino que el plazo para volver a negociarlo. El ministro del Trabajo llamó a buscar un nuevo acuerdo tras el veto presidencial. Los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos están este miércoles en paro nacional contra el proyecto de ley de la moneda de modernización tributaria. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, los llamó a informarse en detalle. Anuncian rebaja inmediata del 20% de las tasas de embarque, tanto nacionales e internacionales, en los vuelos. El ministro de Economía aseguró que la medida incidirá en la disminución de los pasajes aéreos, por ejemplo, en una ruta tan importante para los trabajadores del cobre como es la de Antofagasta con Santiago. El cobre registró una leve baja hoy en su cotización en la Bolsa de Metales de Londres. El precio del metal rojo ayer martes tuvo un repunte e hizo bajar al dólar, pero en esta jornada llegó a la baja. Y en el deporte, se lo comentábamos recién, Colo-Colo se juega el partido más trascendental, más importante de los últimos 20 años, ha dicho su entrenador Héctor Tito Tapia. Ya definió o está a punto de definir el equipo que saldrá esta noche a jugar su paso a cuartos de final de Copa Libertadores en Sao Paulo, en Brasil, ante el Timao, Corinthians. El tiempo en FTC. Como es la costumbre, para darles a ustedes la actualización de la meteorología en nuestras divisiones. Vamos por el sur, en la división Teniente, donde está la comuna de Machalí, Rancagua. A esta hora ya llegan a la máxima de 17 grados, nubosidad parcial. Habrá buen tiempo, pero mañana ya se esperan por la mañana lluvias en la región del Libertador. Nos vamos hasta la división andina, hay buen tiempo en San Felipe, en los Andes, 23 grados a esta hora, cielos absolutamente despejados para mañana, también nubosidad parcial, pero bajan las máximas, solamente llegarán a 16 o hasta 15 grados, la mínima quedará en 7, mientras que en la división Ventanas, donde está la controvertida por ahora Bahía de Quintero, hay 16 grados a esta hora y nubosidad parcial. Mañana no se visualizan lluvias, eso sí, máxima de 14. Hoy la máxima ya se completa con estos 16 grados en la costa de Valparaíso.
Y en la división norte, donde se reúnen los trabajadores y los sindicatos de Chuqui, de Radomiro Tomic, de Ministro Ales, de Gavi, hay cielos absolutamente despejados en la precordillera. Calama tiene hasta ahora 25 grados, va para 26 de máxima. Mientras que en la costa, en Antofagasta, donde ya celebran la baja de las tasas de embarques que ha anunciado el gobierno, hay 15 grados, va para 16 con nubosidad parcial, buen tiempo. En la portada de Antofagasta. Nos vamos, termina así esta revisión de las noticias. Como siempre, un placer estar junto a ustedes a través también de nuestras transmisiones en video por las redes sociales de la Federación de Trabajadores del Cobre en el www.ftc.cl. La mejor música queda ahora con la radio FTC. Junto al mando técnico de Cristian Quesada les acompañó en la edición y en la conducción de las noticias Mario Antonio Guzmán. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.